Buenos días. Bueno, pues otro día más. Hoy creo que es mi séptimo día. Creo que es el séptimo día. Hoy voy hasta... Estoy saliendo de este pueblo que es Terradillo de los Templarios y voy hasta Mansilla de las Mulas. Son 26 kilómetros y el paisaje va a ser parecido al de ayer. Llano, cerealista y camino bien transitable, según he leído. Bueno, pues estoy saliendo de Terradillos, del albergue. El albergue muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Con las literas, que no parecen literas, están clavadas al suelo y a la pared. No, les digo literas, pero no son la típica litera estas que andan sueltas, sino forman parte de la pared. Y no se mueve nada, o sea, que si se mueve uno no molesta al otro. Luego tenían una cortina que cubría toda la litera y te da intimidad. De hecho, si te tienes que vestir, te puedes vestir ahí dentro y no tienes intimidad. No molestas a nadie, la luz, puedes estar leyendo, viendo, como un camarote. Y muy bien, muy bien. Con su bar, muy bien. Muy bien. Para que necesita lavar ropa a mano, pues también tiene buen servicio. Las camareras muy atentas. 18 no me ha costado. Para lo que es el camino es caro, pero para mí me parece un precio razonable y muy bueno. Además merece la pena porque lo agradecen. Las duchas perfectas, con espacio amplio para poder vestirte todo, o sea, lo mínimo que se puede exigir. Muy bien. Y lo único, siempre hay un detalle que queda suelto, y es que la puerta del aseo, una puerta grande, pues el picaporte lo tiene medio roto. Una puerta que da a unos lavabos y luego las duchas, los aseos, el servicio y tal. Entonces, y luego siempre hacía mucho ruido cuando abría y cerraba. Y eso es un tema que tienen que corregir, porque molesta mucho por la noche, se levanta la gente, ¡pum, pum, pum, pum! Y la camarera me ha dicho que sí, que ya lo saben y que se lo ha dicho mucha gente, que les cuesta en estos sitios que vengan carpinteros, que vengan fontaneros, que les cuesta mucho que vengan a hacer las reparaciones. Imaginaos cómo están. Si ya cuesta en una ciudad que te vaya un fontanero o un carpintero, pues aquí mucho más. Así es que ya veis. Y nada, hoy este albergue no es un albergue masificado, que tenía como máximo 20 personas. Había un grupo de americanos, pero muy educados, no tiene que ver nada con los coreanos. Había una chica china, nada, sin problema, y nórdicos. Una chica española y yo. Y muy bien, por lo demás, todo bien. O sea, la verdad es que sí, hoy he descansado bien. Y en cuanto a la etapa ayer, pues nada, la monotonía de estos días, desde que empezó la meseta cerealista, con paisajes agradables y bonitos, pero el camino al final sí que se hace un poco monótono. Hoy también va a pasar lo mismo. Hoy tengo dos localidades antes de llegar a Mansilla de las Mulas, pero ahora 7 kilómetros tengo una, pero ya no me encuentro otra hasta los 20 kilómetros o por ahí. O sea, pasan 13 kilómetros que no hay ningún servicio ni nada, y el camino, por lo visto, es eso, como son todos, una llanura y nada más. Y bueno, pues vamos a... Ya estoy viendo aquí, estos chicos son chinos o donde sea. Vamos a ver qué tal va el día. Hace fresquito, parece que hace buen tiempo. No dan las previsiones ese buen tiempo para estos días que vienen. Pues según he visto va a haber lluvia y tormenta para esta semana. Y bueno, vamos a disfrutar hoy el día, que hace solecito y está bien. Ayer se produjo un fenómeno curioso, que no quiero, que voy a dejar constancia para que no se me olvide. Ayer, el último pueblo antes de llegar aquí, el último pueblo,
que era Sahagún, se desaparecieron. Completamente todos desaparecieron. Hice los 9 kilómetros más solitarios que llevo desde el camino. Creo que lo digo en el vídeo anterior, pero es que fue curiosísimo. A la chica esta, que la veo de vez en cuando y que vamos haciendo el mismo trayecto, también le resultó curioso y le llamó la atención que desapareció la gente. Bien sea porque se quedaron allí en Sahagún, o bien porque allí cogieron un autobús o son viajes organizados y los trajeron hasta aquí. Pero no sé, la verdad es que es extraño. Porque sinceramente, donde empezó la etapa hasta Sahagún son 13 kilómetros, una etapa muy corta. No creo que la gente esté... Bueno, puede haber alguien que solo haga etapas de ese tipo. Sí. Pero tanta cantidad de gente, ¿por qué? Cosa curiosa. Y bueno, chicos, pues nada. Vamos a disfrutar del día de hoy y a ver qué nos depara el día. Vamos para allá. Hito de 331 kilómetros hasta Santiago. Cada día queda menos. Que el solecito más bueno hace hoy. Qué agradable. Mirad qué tonalidades más bonitas. A ver, amigos, antes por error, por omisión o porque estaba medio dormido, he dicho que salía de Terradillo con dirección Mansilla de las Mulas. No, me he confundido. De Bercianos del Camino. He dejado atrás Bercianos del Camino. Y Bercianos del Real Camino. Ese es su nombre. Y voy en dirección Mansilla de las Mulas, si no me he equivocado. Espero que no sea así y que no haya más errores de ese calado. Terradillos quedó mucho más para atrás. Fue la etapa anterior. Este es Bercianos del Real Camino. Y nada más. Corregido el error, sigo mi ruta. Bueno, pues la primera población del día, el Burgo Ranero. Así es que creo que está a unos 7 kilómetros del comienzo. Aquí no voy a parar porque me pilla un poco pronto todavía para... A ver, vienen por allí. Bueno, pues voy a ver lo que hay por aquí. Pues nada, ahora veremos. Bueno, pues esta es la primera población del día, el Burgo Ranero. Mira, otra cigüeña con su nido. Ahora se ve muy bien, aunque la cámara no sé si lo captará, los montes asturleoneses. Bueno, pues hora de servicio, el Burgo Ranero aquí. Hora de descansar. Aquí voy a almorzar. Me ha venido de perlas. Me ha venido perfectamente. Así es que aquí vamos a descansar y a comer la naranja y el plátano. Muy bien, fenomenal. El camino continúa inflexible. Buena chopera que se ve ahí enfrente. Villamargo. Oye, no, Villamargo no, Villamarco. La única población así que hay entre
Vamos, el pueblecito es el donde he salido y el siguiente. Ahí por lo visto tienen albergue también, pero son 1,2 de ida y otro son 2,4. Por lo tanto ni siquiera me desvío. Aquí está el cruce, Villamarco. Prefiero aguantarme hasta el siguiente pueblecito. Marco 0,8, 1,6, o sea, 1,6 más, o sea que no. Marco, y ya está. Pues el hito de 340 kilómetros me quedan. Ya queda menos. Y seguimos por esta renta interminable. Estoy llegando a Reliegos después de la carrera. El trazado interminable de 13 kilómetros, igual los 13 kilómetros, ya estoy viendo mesitas, tal, voy a tomarme una cervecita. Desde aquí me quedan 6 kilómetros todavía. Voy a hacer un pequeño descanso. Estamos para tomarnos una cervecita en Reliegos, nos quedan 6 kilómetros, me lo voy a tomar, que me va a sentar, pero estupendamente. Porque entre la etapa de ayer y lo que llevamos de hoy, de verdad que ya se está haciendo un poco pesada, monótona por el tipo de camino y el paisaje. Ya me han dicho que aquí termina toda la meseta cerealista, ya veremos a ver. Desde luego que si termino esto, llego a Santiago. Pues voy a tomármela y a por ello. Bueno amigos, pues aquí estoy refrescándome un poquito. Estoy en Rielves, pueblo de León. Me quedan 6 kilómetros para terminar la etapa hasta Masilla de las Mulas. Y he parado a tomarme una buena cervecita fresquita, que hoy la verdad me está sentando estupendamente, puesto que, como habéis visto, el camino ya muchas veces ya no grabo porque es igual. O sea, es que grabe lo que grabe parece que siempre esté en el mismo sitio. Ahora, en la última localidad que he pasado estaba a 13 kilómetros de aquí y el camino parece que no avanza siempre igual. Hasta el suelo por donde pisas es exactamente igual. Son etapas duras estas, sobre todo psicológicamente, no físicamente, pero físicamente también, pero sobre todo psicológicamente, porque son muy monótonas. No me extraña que, como siempre, hay gente que estos tramos de Burgos se los salta. A ver, si vienes haciendo el camino desde Francia o de Cataluña y todo eso, es extraño que te saltes esto, porque vienes a completar el camino entero. Pero hay gente que lo hace. Yo lo he leído en muchos foros que hay de estos del camino y lo lees. Hay muchísima gente que se la salta y vienen desde lejos, pero porque dicen que no soportan el tedio la monotonía de la meseta castellana esta desde Burgos hasta aquí, hasta León. La verdad es que es dura, es duro, es monótono, parece que no avanza. El suelo es exactamente igual de nada, sí. Y sí que se hace un poco, al final ya se hace un poco pesado. Se hace un poco pesado. Y nada, yo lo llevo como puedo. Creo que si aguanto esto, llego hasta Santiago. Ya mañana es hasta León. Ahora tengo que ir a Masía de las Mulas, me quedan 6, y ya he pasado a León. Creo que es lo peor. Por mucho que llueva por ahí por Galicia y todo eso, estos páramos son duros. Yo lo había leído, que he leído mucho sobre este camino, que mucha gente coge el autobús, el mismo Burgos, y se va hasta Ponferrada, Astorga, o el tren, y allí vuelve a iniciar el camino, porque efectivamente en verano esto es insoportable, aquí no hay quien lo aguante. Estas mesetas burgalesa y palentina, que es tierra de campos, se llama toda la comarca, aunque sea de Burgos o Palencia, es la comarca de tierra de campos, ¿no? Se las saltan, porque en verano es caluroso y en invierno es muy frío. Y a eso le añadimos la monotonía del paisaje, que es muy bonito, claro, pero si todos los días se está haciendo lo mismo, pues te hace al final insoportable, al final te hace ya
Te cansa un poquito, ¿eh? Te cansa un poquito. Pero con esto no quiero desanimar a nadie. Porque es la realidad, tienes que venir preparado psicológicamente que lo vas a tener y te abstraes, vas pensando en otras cosas, ves, en la cervecita que te tomas ahora y lo sobrepases. Pues bueno, pues voy a terminarme la cerveza y voy a Masilla. La masilla de la... ¿De qué he dicho que era? ¿La masilla de las burras o de los burros? O... Ya no me acuerdo. ¿Masilla? Masilla de las burras, creo. No me acuerdo, masilla. Y ya está. Pues nada, vamos a... Ahora vemos lo que hay. Voy a terminarme la cerveza. Pues estoy en homenaje al peregrino, un monumento que le hicieron aquí en 2012. Levantaron este monolito. Ayuntamiento de Santa Martas. Es que es relevo de las Martas. Mirad qué bonito. Mirad, como es invierno le han puesto la bufanda y la gorra. Qué bonito. Qué bonito. En fin, no podía pasar de aquí sin grabar esto. Una buena ganadería, mirad. Qué pasto más inmenso y qué bien están ahí los toros y las vacas. Mirad qué bien están. Ando en Mansilla de las Mulas. Voy a buscar el albergue y me voy a comer a un sitio que me han aconsejado, que se llama Casa Toño. Vamos a ver. No me ducho siquiera, lo dejo todo y luego ya me voy a echar esta tarde. Se ha hecho un poco tarde. La etapa es larga y dura. Y vamos para allá. Estoy aquí en un mar. ¿Qué etapa? Dicen que que de Burgos aquí, me han comentado que de Burgos a León el camino se llama el camino psicológico. El camino físico va desde Navarra hasta Burgos. El psicológico de Burgos a León. Y luego el espiritual empieza en León ciudad. Vamos a ver si es así, porque otras dos etapas, otra etapa así como estas que llevamos pasadas y ya tela, ya tela. Qué monotonía. Qué monotonía. Venga, pero bien, ya estamos aquí. Vamos a ver si como bien. Mañana más. Pues este es mi albergue. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Este es mi albergue. A ver cómo estoy aquí.